Bienvenidos y bienvenidas al podcast Mis Fungi, Belleza Subterránea. Prepara el mate, té o café que hoy finalmente vamos a saber qué son los hongos. Así que abrí tu mente y deja que las esporas hagan lo suyo. Comencemos desde lo más básico. No son ni plantas ni animales. Son hongos, reino fungi. Cuando hablamos de plantas en un determinado lugar, hablamos de la flora. Cuando hablamos de los animales, hablamos de la fauna. Y cuando hablamos de los hongos, en ese lugar, todo el conjunto se llama funga. Es un concepto que se está empezando a utilizar en los últimos años. Incorpóralo. ¿Por qué? Porque hablamos ahora de flora, fauna y funga. Todos tienen que estar representados. En otro episodio hablaremos de dónde viene esa palabra que tiene un significado muy importante. Te lo dejo para que lo investigues. Pero los hongos no son ni plantas, son animales, son hongos. ¿Cuáles son sus características? Son organismos eucariotas, ¿sí? Allá en la escuela, cuando viste la célula, que si tiene núcleo, que si no tiene núcleo, bueno, tiene núcleo. Además, tiene una pared de quitina, una pared celular de quitina. Esto los relaciona o los emparenta más con los animales. ¿Quiénes tienen quitina dentro del grupo de los animales? Los insectos. Así que se los consideró por mucho tiempo que eran plantas por ser organismos sésiles, no moverse, pero no son ni plantas ni animales, son hongos. También sabemos que son organismos heterótrofos. Este concepto tiene que ver con su alimentación. Nosotros también somos heterótrofos. Para comer nos alimentamos de lo que tenemos en el medio. Los hongos hacen lo mismo. Liberan enzimas al medio para degradar la comida e incorporarla por absorción. Son absorbotróficos. Por otro lado, hablemos de la estructura de los hongos. Dijimos que son sésiles, que no se mueven. Pero ¿cómo es su cuerpo? Bueno, su cuerpo está compuesto por filamentos. Largos filamentos. A veces esos filamentos pueden tener tabiques o no, y para eso vamos a necesitar un microscopio para verlos. Estas características que yo les voy diciendo tienen que ver con su identificación. Nos van a servir para saber en qué grupo de hongos estamos parados. Pero no es lo más importante. Estos filamentos se llaman hifas. El conjunto de hifas se llama micelio. Y lo habrán visto alguna vez. Estoy segura que cuando abriste la heladera y viste ese tomate lleno de ese moho es un micelio. Es el conjunto de hifas. Pero en la naturaleza a veces no lo vemos y sabemos que está ahí, adentro de los troncos, adentro de la tierra. ¿Y cuándo lo vemos? Cuando vemos al típico hongo de pie y de sombrero y decimos, ah, ese es el cuerpo del hongo. No, estamos equivocados. Todos los hongos tienen este cuerpo, aunque algunos a veces son unicelulares, como las levaduras. Y las levaduras son importantes porque las usas para hacer el pan, se usan para el vino, la cerveza, yogur, y son unicelulares. Así que todos estos otros, que son filamentosos, son multicelulares. Así que ya sabemos, mito desterrado, que el cuerpo del hongo es el micelio. Y cuando vemos esto que llamamos el pie y el sombrero, o algunas otras formas, porque hay muchísimas formas en el ambiente, por lo general se le llamaba cuerpo fructífero, pero como estamos hablando de que no son plantas, ya no le llamamos más cuerpo fructífero o esporocarpo. Tratamos de decir que esa es la estructura reproductiva, porque cuando vos la estás viendo es que cuando está liberando las esporas para que pueda volver a crecer otro micelio y dar origen a este esporocarpo, que según el grupo de hongos va a tener un determinado nombre u otro. Ejemplo. La mayoría de estos que tienen pie y sombrero lo vamos a llamar basidioma. Y algunos otros que tienen otras formas que después vamos a ir viendo lo vamos a llamar ascoma. Mis favoritos son los de basidioma, claramente. Así que el champiñón no es el cuerpo, es un basidioma. Ahora, tenemos ese basidioma en el medio de un bosque. O no, ¿por qué en un medio de un bosque? Puede ser acá, en la vereda, cerca de tu casa, en el parque. Ese basidioma ya sabemos que es la estructura reproductiva. Quiere decir que va a liberar esporas para reproducirse y seguir creciendo. Bueno, esta espora
se va a insertar en la tierra, en un tronco, en el sustrato que sea óptimo para su crecimiento. Y va a empezar a dar origen a estas hifas, a este filamento. Ahora, de ese solo filamento que tiene un núcleo por esa espora, ¿va a dar origen al basidioma? Puede que sí, puede que no. A veces necesita encontrarse con otro micelio que viene con otro núcleo, mezclar la información genética y dar origen al basidioma, ¿sí? Al pie y al sombrero. Ese es el ciclo de vida que tienen los hongos por lo general. Hay algunas variantes, pero cualquier cosa me preguntan si les interesa saber más. Así que ya sabemos, viene un micelio, viene otro, se juntan y podemos observarlo en la naturaleza. ¿Crecen siempre? No, se tienen que dar las condiciones. ¿Cuáles son las condiciones para que una espora de este micelio, estos micelios se encuentren? Humedad, temperatura. ¿O no te pasó que siempre cada vez que llueve ves hongos? Y bueno, tiene que ver justamente con eso, que se dieron las condiciones de agua y de humedad para que pueda esta espora dar origen a ese micelio y ese micelio hacer crecer su estructura reproductiva. Ya sabemos qué son los hongos, cuál es su clasificación, cómo encontrarlos, algunos de sus usos, pero vamos a hablar de diversidad. Se sabe que se conocen en el mundo 150.000 especies, pero que hay más de 3 millones de especies de hongos, estimativamente. En Argentina se estima que solamente conocemos 2.000 especies, o sea que todavía hay mucho por salir a descubrir. Pero también quiero que hablemos de diversidad. Al hablar de diversidad estamos hablando de las diferentes formas. Acá tenemos el típico de pie y sombrero. Y este en particular fue mi primer libro. Hoy en día ya no se imprime más y además los libros a veces nos van quedando un poco desactualizados porque a los científicos nos encanta cambiarle el nombre a los hongos a cada rato porque vamos descubriendo cosas. Pero lo más importante es que se llama hongos con laminillas. Seguramente cuando compraste un champiñón te habrás dado cuenta que al darlo vuelta abajo tiene como unas laminillas color oscuras, negras o más rositas, dependiendo del momento en el que lo hayas comprado. Eso también significa que tenemos que tener mucha observación. Además de laminillas, a veces los podemos encontrar con poros. No siempre tienen pie central, sino que a veces está lateral, como las gírgolas, o a veces son un estante duro. Las texturas van de carnosas hasta ser duras, hasta ser frágiles, a veces son huecos adentro. Entonces tenemos mucha diversidad de formas, de colores, y eso es lo que los invito a empezar a observar en el día a día, porque los hongos están en todos lados. Desde adentro nuestro, en el aire, ahora estamos respirando esporas seguramente, puede estar en el patio de tu casa, en una vereda, en el parque, en cualquier lugar. Y cuando hablamos de esta diversidad que es importante conocer, también nos vamos dando cuenta que se empezaron a encontrar hongos que son bioluminiscentes. Sí, así como lo escuchás. O sea, que a la noche en un bosque de repente hay honguitos con este color medio verdoso bioluminiscente. Y eso nos obliga a los biólogos a salir a campo ahora con una luz UV a descubrir cuál tiene bioluminiscencia. Y hablando de diversidad, quiero invitarlos a que sí, observen, pero sobre todo que aprendamos el concepto de conservación. Conocer nuestro entorno nos ayuda a saber la riqueza de especies que tenemos, pero si nosotros vamos y juntamos todos esos hongos, después les va a costar crecer. Así que cuando vemos un hongo comestible y nos lo queremos llevar, que no recomiendo que coman lo que encuentran en la naturaleza si no tienen conocimientos, lo que hay que hacer es siempre dejar un poquito de ese hongo para que se pueda seguir reproduciendo. No podemos hacer como hizo siempre el ser humano de ir sacando todo a su paso. Conocer esta diversidad también nos ayuda a ver los problemas que hay en el ambiente. Hablamos de cambio climático, porque si no se dan las condiciones, esos hongos no van a salir. Significa que hay un montón de especies que no vamos a conocer y que nos vamos a perder de saber cuáles son sus posibles aplicaciones o cuál es el rol que está cumpliendo en el ambiente.
Así que ya saben, conocer la diversidad, conocer nuestro ambiente, es conocernos a nosotros mismos y saber cómo nos relacionamos. Los hongos nos enseñan de eso. Tienen diferentes usos dentro de un ecosistema. Pueden ser descomponedores de madera, estar asociados a raíces de plantas para brindarle nutrientes a la planta o al revés, la planta al hongo. Esto se llama simbiosis, ayudarse el uno al otro dentro del ecosistema. Y lo vamos a ver seguramente en el próximo capítulo, en el próximo episodio. Estaremos hablando de lo que se llaman las micorrizas. Esta simbiosis planta-hongo que ayuda a que el ambiente, el bosque, esté todo conectado. ¿Realmente estará todo conectado? También participan en el ciclo de nutrientes. Es por ello que sin los hongos la vida en la Tierra no sería posible. Hay otros hongos que son parásitos de plantas o de animales. También los hay medicinales, como por ejemplo la tan conocida penicilina, o como la ganoderma, entre otros. Dentro de las propiedades que podemos encontrar es que se lo utilizan como fármacos, como inmunosupresores o también bajan el colesterol y muchísimas cosas más que se están investigando. Por otro lado tenemos los comestibles. Dentro de Argentina, las provincias que se dedican más a producir estos hongos son Buenos Aires, Córdoba, Río Negro y Mendoza. Pero también sé que hay en San Juan, que hay en Chubut y que cada vez más gente y familias se van sumando al mundo de los cultivadores de hongos comestibles. Hablamos de que hay que saber observar los hongos porque nos los podemos confundir muchas veces. A veces conocemos las características de un champiñón, pero en la naturaleza, si no prestamos atención, nos confundimos y nos llevamos el equivocado. Y eso puede ser que nos llevemos un hongo tóxico. ¿Qué es lo que sucede con los hongos? Hay que saber que a veces hay que cortarlos al medio porque cambian de color. Eso a veces nos puede indicar si es comestible o si es tóxico. Pero no es algo general, no hay una regla para saber cuáles son los comestibles o cuáles son los tóxicos. Y acá quiero entrar un poco con los mitos. Se dice que hay mucha gente que piensa que todos los hongos son tóxicos. No, no es así. Ya viste que hay muchas aplicaciones y hasta que algunos participan en tus alimentos. También hay mucha gente que dice, no hay que tocarlos, me van a hacer mal. Nadie se muere por tocar un hongo hasta el momento. Puedo tocarlos, puedo agarrarlo, puedo mirarlo, puedo olerlo. Lo que no puedo hacer cuando no tengo los conocimientos necesarios es comerlo, porque al comerlo sí me puedo agarrar alguna toxina, toxicidad, o me puede llegar a hacer mal y hasta en algunos casos hay hongos que son mortales. Pero bueno, ya sabemos que podemos mirarlos, observarlos y tocarlos. Y acá quiero que prestemos atención a algo. Así como les decía de los cambios de color, y les hablaba hace un tiempito atrás de que el champiñón, cuando lo encontramos en la naturaleza, sus laminillas son rosas. Cuando lo sacamos y dejamos que pase el tiempo es que van tomando este colorcito oscuro. A veces esos cambios de color en el tiempo también nos indican qué tan viejo está ese hongo o no y si conviene comerlo o no. Como por ejemplo, otro hongo muy conocido que seguro viste es el hongo de la tinta. Lo ves que es todo blanquito y de repente se va haciendo todo negro como tinta. Eso quiere decir que ya en ese momento no lo vas a comer. Pero como siempre les digo, esto es observación, aprender y estudiar de los hongos. No coman lo que encuentran en la naturaleza si no conocen. Es preferible comprarle a tu amigo el cultivador de hongos, que hay muchísimos. Entonces, todos estos hongos comestibles ayudan a la economía tanto de productores como de nuestro país, porque Argentina es un país principalmente exportador de hongos. ¿O todos ustedes comen hongos en su dieta del día a día? No creo, pero a partir de ahora espero que los incorporen, porque tienen muchas propiedades. Los hongos, además de ser todo lo que les conté, son utilizados en la industria para producir vitaminas, para armar, por ejemplo, el jabón en polvo de la ropa, porque esas enzimas pueden descomponer toda la suciedad. Sabemos que su función es ser descomponedores. También se usan en biorremediación. Biorremediación quiere decir solucionar, arreglar algún problema.
Por ejemplo, contaminación del agua, contaminación de los suelos, y los hongos están ahí para bioremediarlo. También se lo usa en lo que se llama agricultura sostenible, que quiere decir, bueno, no usemos tanto pesticidas si tenemos algunos otros organismos como los hongos que pueden ayudarnos en el control de plagas. Es decir, aplicaciones y curiosidades hay muchas y me quedo corta. Se me van ocurriendo cada vez más cosas que sé e ideas hasta que se podrían llegar a hacer. Hoy en día el furor está en los biomateriales. Todos sabemos que el plástico es un gran problema. Bueno, con los hongos se pueden realizar biomateriales, desde cajas o, por ejemplo, se está tratando de hacer un cuero de hongos. Ya algunos existen, pero sirven para carteras, para billeteras. ¿Podremos llevar eso a la ropa? Todo eso está sucediendo hoy. Capaz que dentro de 5 años, cuando volvamos a repetir este podcast, ya tenemos ropa hecha de hongos. ¿Por qué no? Así que bueno, en conclusión, en el día de hoy aprendimos qué son los hongos, su importancia en la economía de un país. También aprendimos que están en la industria farmacéutica o industria química. También sabemos que tienen un rol importante dentro del ecosistema, que nos conecta a todos y que están dentro nuestro, que nosotros somos parte de este mundo y que ellos también están ahí ayudando a que, si bien son el último eslabón, todo funcione y permita la vida en la Tierra. Y también tenemos que reconocer la importancia cultural. Capaz que vos y yo no nos damos cuenta porque el único que vimos o creemos que vimos fue el champiñón y el portobelo. Pero dentro de las diferentes culturas de las regiones, de los países y de los pueblos originarios, los hongos también tienen diferentes significados. Ejemplo, en nuestra Patagonia, la citaria es comestible y tiene un valor cultural muy importante para la sociedad. Así que todo esto, si te interesó, te dejó con dudas, lo vamos a seguir hablando en los próximos episodios. Te invito a suscribirte a nuestro podcast y que juntos sigamos esparciendo micelio y esporas por todo el mundo. Así que nos vemos. Hasta la próxima espora.